En el seminario que desarrollaremos a continuación, vamos a estudiar la histología y la embriología del germen dental. Para entender el desarrollo embriológico de la pieza dentaria, primero vamos a presentar a la pieza dentaria. En estas imágenes podemos observar un esquema de una pieza dentaria ubicada en su alvéolo dentro de la cavidad bucal y podemos observar una microfotografía histológica de una pieza dentaria de rata procesada, una muestra procesada mediante descalcificación y luego teñida con hematoxilina eosina. Lo que podemos ver es que la pieza dentaria está conformada por una corona y porciones radiculares. Los tejidos que encontramos en la corona son el tejido más externo, el esmalte. Y fíjense que el esmalte lo tenemos marcado en azul y después vamos a ver que todo lo que tengamos en azul durante el seminario es aquello que tenga un origen ectodérmico. Los demás tejidos que conforman a la corona de la pieza dentaria son la dentina coronaria y la pulpa coronaria, que se aloja dentro de la cavidad pulpar. Los tejidos que conforman las raíces son la pulpa radicular, la dentina radicular y revistiendo externamente toda la superficie radicular el cemento. Fíjense que todos los tejidos que les nombré están indicados en rojo. Eso nos está marcando que tienen un origen mesenquimático y por eso todo lo que tenga origen mesenquimático durante el desarrollo del seminario lo vamos a tener indicado en rojo. De la misma manera está marcado el hueso alveolar que forma el alvéolo dental que contiene a las piezas dentarias. Empezamos definiendo qué es un germen. Y un germen es un esbozo que da principio al desarrollo de un ser vivo, según definición de la Real Academia Española, o es el principio o origen de una cosa material. ¿Qué es el germen dental entonces? Es la estructura embrionaria a partir de la cual se origina una pieza dentaria y sus estructuras de inserción. Y en la formación de una pieza dentaria intervienen dos tejidos, que son el ectodermo, a quien también vamos a poder denominar epitelio oral, y el mesénquima cefálico del primer arco faríngeo, que proviene del mesodermo de los omitómeros cefálicos, más el aporte de las células de las crestas neurales que migran de la región mesencefálica y romboencefálica. Y el primer esbozo de formación de piezas dentarias ocurre alrededor de la quinta semana del desarrollo intrauterino, del desarrollo embrionario prenatal, en donde aparece una banda continua de epitelio, que es epitelio odontogénico, alrededor de toda la cavidad bucal en desarrollo, tapizando al proceso mandibular, a los procesos maxilar superior y al proceso nasal medio, en las zonas de los presuntos, en la zona presuntiva donde se formarán las piezas dentarias. Y esta banda epitelial primaria, del epitelio odontogénico, que en este caso sería el ectodermo. Epitelio odontogénico significa que este epitelio tiene el potencial para formar una pieza dentaria. Es decir, que si extraemos en estos momentos del desarrollo embrionario, extraemos una porción de epitelio odontogénico y lo combinamos con un mesénquima competente, es decir, con un mesénquima que tenga aportes de crestas neurales, independientemente que sea o no de cavidad bucal, en esa zona se desarrollarán esbozos de piezas dentarias. Es decir, que este epitelio tiene propiedades particulares para formar una pieza dentaria. Y esta banda epitelial engrosada se forma, como dijimos, en el ectodermo que tapiza la cavidad bucal, y se forma por un aumento en la proliferación celular y por un cambio en el plano de clivaje, es decir, un cambio en el plano de división celular,
que establece que las células empiecen a proliferar profundamente hacia el mesénquima subyacente. De esa manera se forma entonces esta banda epitelial primaria engrosada, que es la que determinará luego la formación de la lámina dental. Y esta banda epitelial primaria progresa en dos subdivisiones. Va a dar origen a la lámina vestibular. La lámina vestibular es la que luego formará el vestíbulo de la boca, y la lámina dental, a partir de la cual se desarrollarán los gérmenes de las piezas dentarias. Y el desarrollo embriológico de las piezas dentarias involucra una sucesión de estadios o etapas morfológicas que van desde el primer estadio, en donde solo podemos ver un esbozo de engrosamiento del ectodermo, periodo en el cual llamamos iniciación, pero en el cual los genes para la formación de pieza dentaria están activados, hasta una serie de periodos que reciben el nombre de acuerdo a la morfología que adopta la estructura ectodérmica del germen dental. Y entonces es así que tenemos el estadio de brote, que recibe el nombre justamente porque el ectodermo forma una especie de brote dentro del mesénquima. El estadio de casquete, en el cual el ectodermo forma un casquete, tiene forma de casquete, abrazando o conteniendo por debajo al mesénquima. Y el estadio de campana, en el cual adopta justamente el ectodermo una forma de campana. Vamos a desarrollar luego, en forma más precisa, los distintos estadios del desarrollo del germen dental. Sin embargo, el primer estadio de formación de las piezas dentarias, que es a partir de ese epitelio odontogénico que nombramos previamente, es el estadio de iniciación. El estadio de iniciación, la formación de las piezas dentarias se inicia en este estadio para todos los gérmenes de las piezas dentarias temporarias entre la sexta y la octava semana de vida intrauterina. Y la iniciación comprende mayoritariamente interacciones entre el ectodermo y el mesénquima subyacente. Y esas interacciones van a determinar respuestas celulares y expresión de genes y síntesis de factores de señalización, que son los que participan en la manifestación de estos cambios, que no son morfológicos, pero que sí generan cambios génicos que establecen el lugar donde se va a formar una pieza dentaria. Y este estadio de iniciación se evidencia simplemente por la presencia de la banda epitelial primaria, que se está diferenciando a la lámina dental. No se puede observar ningún cambio morfológico más que un engrosamiento epitelial. Lo que sí se sabe es que en este estadio, los que les conté previamente, si extraemos una porción de este epitelio, de este ectodermo, y lo combinamos con un mesénquima competente, es decir, que sea un mesodermo con aporte de células de las crestas neurales, con cualquier mesénquima que lo combinemos competente, se va a formar un esbozo de pieza dentaria. Es decir, si bien no hay cambios morfológicos, genotípicamente estas células ya están determinadas para inducir la formación de una pieza dentaria. ¿Y cuáles son los factores importantes que secreta el epitelio o el ectodermo en este momento de la iniciación dentaria para formar piezas dentarias? Esos factores de señalización son el factor de crecimiento fibroblástico 8 y la proteína morfogenética 4. Estos dos factores son de suma importancia, son factores de señalización que van a actuar en las células mesenquimáticas subyacentes para inducir la expresión de genes relacionados a la formación de piezas dentarias. Bien, y luego pasamos, una vez que quedan determinadas todas estas cuestiones de la formación de una pieza dentaria, dónde se va a formar, qué pieza dentaria, dónde se va a ubicar. Una vez que están determinadas estas cosas, inicia el desarrollo morfológico de las piezas dentarias. Y el primer estadio morfológico es el estadio de brote. En el estadio de brote, como dijimos,
se caracteriza por la formación de un brote epitelial que se imagina dentro de ese mesénquima subyacente y una condensación mesenquimática alrededor del brote. Y en el estadio de brote pasa otra cosa muy importante, que es que se invierte el potencial odontogénico. Habíamos visto hasta recién que el potencial odontogénico inicial reside en el epitelio, es decir, en el ectodermo, en ese epitelio odontogénico que tapiza la cavidad bucal. Durante la iniciación es el epitelio el inductor de la formación de una pieza dentaria. Sin embargo, en el estadio de brote se invierte el potencial odontogénico, es decir, que el rol de formación de pieza dentaria ahora lo asume el mesénquima. ¿Y cómo nos damos cuenta que asume el rol? Porque se invierte la expresión de BMP4. BMP4, que en el estadio de iniciación era secretada por el epitelio, en estos momentos va a ser secretada por el mesénquima. Cuando se invierte entonces la expresión de BMP4, el potencial odontogénico lo asume el mesénquima. ¿Y qué significa que el potencial odontogénico lo asume el mesénquima? Significa que si en este momento del estadio de brote yo extraigo el epitelio que forma al brote, es decir, ese brote ectodérmico, y lo combino con un mesénquima competente, no se va a desarrollar una pieza dentaria. Sin embargo, si extraigo el mesénquima que está rodeando al brote, ese mesénquima competente que está rodeando al brote epiteliar, lo extraigo y lo combino con cualquier epitelio, se va a desarrollar un esbozo de pieza dentaria. Y en el estadio de casquete, recibe el nombre de casquete por la forma que adopta el epitelio que forma al germen dental, el epitelio que deriva del ectodermo que tapiza la cavidad bucal. Y en este estadio, en el estadio de casquete, ya podemos identificar a los 3 componentes de un germen dental. Y los 3 componentes son el órgano del esmalte, que es la estructura ectodérmica, la que tiene la forma de casquete, la papila dental, que es el mesénquima subyacente por debajo del casquete ectodérmico, y el saco dental, que es el mesénquima condensado rodeando a toda la estructura del germen. Esos son los 3 componentes básicos de un germen dental. Y les doy algunas sinonimias porque las pueden encontrar en distintas bibliografías. Muchas veces se refiere a germen dental como órgano dental y al saco dental también se lo puede encontrar con el nombre de folículo dental. Entonces, de estas 3 estructuras que componen al germen, repito, una es de origen ectodérmico, que es el órgano del esmalte, y 2 son de origen mesenquimático, que son la papila dental y el saco dental. Y el estadio de casquete presenta 2 subestadios, un estadio temprano o inicial y un estadio tardío. En el estadio inicial, en el casquete podemos definir 3 epitelios. Un epitelio que está en contacto con la papila dental, al cual vamos a llamar epitelio dental interno. Un epitelio que rodea a esta estructura del órgano del esmalte y lo vamos a llamar epitelio dental externo y está en contacto con el saco dental, y entre los 2 epitelios, células de aspecto estrellado, que son células epiteliales, son células ectodérmicas unidas por desmosomas, pero que presentan mayor separación entre ellas y por eso dan el aspecto de ser estrelladas. A ese epitelio o a esas células ectodérmicas se las conoce como el retículo estrellado. Y en el estadio de casquete avanzado o casquete tardío, aparece en el órgano del esmalte una estructura que va a tener un rol muy importante en el desarrollo dentario, que es el nudo del esmalte. ¿Y cómo aparece el nudo del esmalte en el órgano del esmalte? Aparece por inducción de las células de la papila dental. Las células mesenquimáticas de la papila dental
a través de la expresión de BMP4, inducen la formación del nudo del esmalte en el órgano del esmalte. ¿Y qué es el nudo del esmalte? El nudo del esmalte es una estructura que va a organizar la morfología que va a adoptar la corona de esa pieza dentaria. En piezas dentarias monocuspidias, es decir, en piezas dentarias que tengan borde incisal, incisivos y caninos, vamos a encontrar el desarrollo de un solo nudo del esmalte. Sin embargo, piezas dentarias multicuspidias, premolares y molares, van a desarrollar tantos nudos del esmalte accesorios como cúspides vaya a tener esa pieza. Es decir, que el nudo del esmalte va a ser un organizador de la morfología de la corona de la pieza dentaria. Vamos a desarrollar más adelante cómo es que actúa molecularmente la inducción del nudo del esmalte. El siguiente estadio, luego que atravesamos el estadio de casquete, y recordemos que el nudo del esmalte, tanto el principal como los accesorios, son transitorios, es decir, que aparecen en el estadio de casquete, organizan la morfología cuspidia y luego desaparecen. Y pasamos luego al estadio de campana. En el estadio de campana ya está determinada la morfología cuspidia que va a tener esa pieza dentaria. Y lo que va a suceder en el estadio de campana es que van a diferenciarse más capas en el órgano del esmalte. Y el órgano del esmalte va a desarrollar una capa más por encima del epitelio dental interno. Esa capa va a ser el estrato intermedio. Y vamos a recordar bien estas dos capas, el estrato intermedio y el epitelio dental interno, porque la acción en conjunto de estas dos capas del órgano del esmalte es lo que va a determinar la formación del esmalte dental en la pieza dentaria. Bien, y el estadio de campana tiene la particularidad de ser el estadio de la morfodiferenciación y de la histodiferenciación. Morfodiferenciación porque en este estadio queda definida la forma dentaria, es decir, que queda definida la forma coronaria de esa pieza dentaria. Y también es un estadio de histodiferenciación porque en este estadio es cuando se diferencian las células formadoras de los tejidos dentarios. Y también en el estadio de campana vamos a definir dos estados, uno de campana inicial y uno de campana tardío o avanzado. ¿Qué ocurre en el estadio de campana inicial? Bueno, lo que ocurre, ya dijimos que aparece el estrato intermedio en el órgano del esmalte y esas células del estrato intermedio expresan la enzima fosfatasa alcalina, es decir, que son células fosfatasa alcalina positivas. Y eso tiene que ver con que después van a participar de la mineralización del esmalte dental. Y otra cosa que ocurre en el estadio de campana inicial, que esas células del epitelio dental interno, las que estaban por encima o cubriendo a la papila dental, se van a transformar, se van a diferenciar, van a cambiar la polaridad, se van a hacer células cilíndricas altas y se van a diferenciar en ameloblastos jóvenes. Recordemos que los ameloblastos van a ser las células formadoras de la matriz orgánica del esmalte dental y luego van a ser las células que van a provocar la maduración de ese esmalte y la mineralización. Esos ameloblastos diferenciados todavía no están sintetizando matriz del esmalte, pero la diferenciación de los ameloblastos induce sobre la papila dental la diferenciación de las células mesenquimáticas de la papila a odontoblastos. ¿Y dónde ocurre todo esto que les estoy contando? Ocurre justamente en el futuro borde incisal o en la futura punta de cúspide de esas piezas dentarias. ¿Y qué pasa en el estadio de campana avanzado o tardío? Habíamos dicho que las células del órgano del esmalte se diferenciaban en ameloblastos jóvenes. Esos ameloblastos jóvenes inducían la diferenciación
de las células de la papila, de las células mesenquimáticas de la papila, en odontoblastos. Esos odontoblastos empiezan a sintetizar matriz de dentina y forman la primer capa de dentina que es conocida como dentina del manto. La aparición de esa dentina del manto es inductora para que esos ameloblastos jóvenes que ya estaban diferenciados empiecen a sintetizar y secretar matriz orgánica de esmalte. Y de esta manera, en este estadio, se da el proceso de la inducción recíproca, inducción epitelio-mesenquimática, entre el ectodermo del órgano del esmalte, el mesénquima de la papila dental, y del mesénquima de la papila dental nuevamente inducción al ectodermo del órgano del esmalte. En esta imagen podemos apreciar de manera más detallada este mecanismo de inducción recíproca que ocurre en el estadio de campana tardío o avanzado en la zona del futuro borde incisalo cúspide, tal cual está indicado en el esquema. Fíjense que en esa zona, si lo vemos a mayor detalle, podemos observar que los ameloblastos jóvenes que están diferenciados en el epitelio dental interno a través de la expresión de moléculas de señalización importantes como ser, están indicadas en un recuadro verde, Wnt, RANX y el TGF-beta. Esas moléculas de señalización actúan directamente sobre las células de la papila o preodontoblastos para inducir la diferenciación en odontoblastos maduros que comienzan la síntesis y secreción de la predentina, que es la primer matriz de la dentina aún no mineralizada. La síntesis de dentina, es decir, el proceso de dentinogénesis, comienza entonces de manera más temprana que el proceso de amelogénesis. Conforme va progresando la síntesis y mineralización de la dentina, los odontoblastos maduros, a través de la expresión de otras moléculas de señalización, como ser BMP o proteína morfogenética y factor de crecimiento fibroblástico, que están indicados en un recuadro violeta, esos odontoblastos y las células del estrato intermedio del órgano del esmalte, ambas células actúan como inductoras para la diferenciación de esos ameloblastos jóvenes en ameloblastos secretores. Esos ameloblastos secretores comienzan a sintetizar y secretar la matriz orgánica del esmalte y de esa manera, fíjense que queda establecido, en el esquema lo tienen marcado como una línea negra, queda establecido el límite entre el tejido dentina y el tejido esmalte, es decir, que se empieza a formar la unión amelodentinaria o límite amelodentinario. Y el último estadio morfológico del desarrollo de las piezas dentarias es el estadio de formación de los tejidos mineralizados. En este estadio ya hay no solamente formación, síntesis y secreción de matriz de los distintos tejidos, sino que además hay mineralización de los tejidos duros del diente. Fíjense que donde ocurre, dijimos el proceso, en la zona del futuro borde incisalo cúspide. Y vemos la formación de la matriz orgánica del esmalte, formación de dentina, y ya vemos el esbozo del inicio de la mineralización de esos tejidos mineralizados. Ya empezó a mineralizarse el esmalte dental. Cada uno de los procesos de formación de los tejidos del diente lo vamos a desarrollar de manera mucho más precisa en los seminarios correspondientes a cada tejido dentario. Es decir, que va a haber un seminario correspondiente a dentinogénesis, a amelogénesis, a cementogénesis y así sucesivamente para poder estudiar la formación de cada uno de los tejidos dentarios. Y acá vemos entonces un germen dental en un desarrollo más avanzado donde podemos observar la matriz bien basófila es la matriz orgánica del esmalte. Luego vemos una bandita sin coloración que corresponde a esmalte mineralizado que se pierde durante la técnica histológica. Luego vemos más eosinófila, la dentina mineralizada,
más pálida una banda de predentina, y lo que podemos observar es la papila dental mesenquimática, lo que queda del órgano del esmalte que está formando al esmalte dental, y el saco dental se está diferenciando en los tejidos de soporte de la pieza dentaria. ¿Y qué observamos a nivel de lo que sería el cuello de la pieza dentaria? Observamos que empieza a esbozarse la formación de la raíz. ¿Y cómo se va a formar la raíz de las piezas dentarias? La raíz de las piezas dentarias se va a formar a partir de la inducción que ejerce la vaina radicular de Herwig o vaina epitelial radicular de Herwig. Y esa vaina es la formación a partir de la fusión del epitelio dental interno del órgano del esmalte con el epitelio dental externo del órgano del esmalte. Ambos epitelios a nivel cervical se fusionan para formar esta vaina epitelial que va a progresar hacia apical de la pieza dentaria en formación, como vemos en la imagen histológica, va a progresar hacia apical y va a inducir la diferenciación de los tejidos radiculares. La vaina epitelial de Herwig no va a formar ninguno de los tejidos de la raíz de la pieza dentaria. Recordemos que los tejidos que conforman a la raíz de una pieza dentaria son el cemento que recubre la raíz, la dentina radicular y por dentro la pulpa radicular. Ninguno de esos tres tejidos va a estar formado por la vaina epitelial de Herwig, porque los tres tejidos, cemento, dentina y pulpa, son tejidos conectivos. Y la vaina epitelial de Herwig es una vaina epitelial de origen ectodérmico y ninguno de los tejidos es de origen ectodérmico, son todos mesenquimáticos. Es decir, que la vaina epitelial de Herwig actúa de inductora. Ya vimos en la formación de la corona de la pieza dentaria que para que se diferencien las células mesenquimáticas de la papila, necesitábamos una inducción epitelial, necesitábamos una inducción ectodérmica que provenía del epitelio dental interno que se diferenciaba en ameloblastos. En la zona de la raíz sucede lo mismo. Para poder diferenciarse los odontoblastos radiculares, necesitamos una inducción epitelial, ectodérmica. ¿Y quién provee la inducción epitelial o ectodérmica? La vaina de Herwig. Entonces, de esta manera, la vaina de Herwig induce la diferenciación de los odontoblastos radiculares. Esos odontoblastos radiculares van a comenzar a formar la dentina radicular como vemos en el esquema. Fíjense, en esta zona ya se formó dentina y predentina radicular. Mientras se está formando, todos estos son los odontoblastos radiculares, mientras se está formando la dentina radicular, la vaina de Herwig sigue progresando hacia apical para diferenciar más células. Pero ¿qué pasa donde ya se formó la dentina radicular? Donde ya se formó la dentina radicular, recordemos que sobre esa dentina tiene que sintetizarse cemento radicular. Y el cemento, también de origen mesenquimático, se forma a partir de células que provienen del saco dental. Es decir, células mesenquimáticas que están por fuera. Si la vaina radicular persistiera sobre la dentina, habría una estructura epitelial entre el cemento y la dentina, y eso no ocurre. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que esa vaina epitelial, cuando ya se sintetizó y se mineralizó la dentina radicular, se va a disgregar y va a ir desapareciendo. Y en esos sitios donde se disgrega la vaina, van a ir diferenciándose células del saco dental a cementoblastos. Y esos cementoblastos van a sintetizar matriz de cemento y a mineralizar el cemento sobre la dentina ya mineralizada. Bueno, fíjense que en este esquema podemos ver las interacciones epitelio-mesenquimáticas que ocurren durante la formación de la raíz. Como decíamos previamente, el inductor para la formación de los tejidos de la raíz es la vaina epitelial de Herwig de origen ectodérmico. Acá tenemos representado en verde
los factores que se activan y que actúan como inductores a partir de esa vaina de Herwig para inducir en las células de la papila dental la diferenciación a odontoblastos y la síntesis y secreción de la matriz de dentina. Ahora fíjense que los odontoblastos y las células mesenquimales también ejercen un efecto inductor sobre la vaina. Esto se basa en interacciones epitelio-mesenquimáticas. Y a partir de la expresión de BMP4 y de IGF-1 o factor de crecimiento insulínico tipo 1, las células de la papila inducen sobre la vaina a que las células de la vaina proliferen y progresen hacia apical. De esa manera se continúa el desarrollo de la raíz de la pieza dentaria hasta el ápice de la futura pieza dentaria. Y acá vemos cómo al avanzar el desarrollo de la raíz, fíjense que en esta porción del esquema ya tenemos la formación de dentina radicular, ya la vaina de Herwig se disgregó, acá vemos los pedacitos de células ectodérmicas de la vaina y estamos viendo cómo sobre esa dentina radicular se está empezando a formar el cemento. ¿Quién actúa como inductor para la diferenciación de las células del saco a cementoblastos? También las inductoras son las células ectodérmicas de la vaina de Herwig. En este caso, una vez que la vaina se disgregó, estos grupos de células ectodérmicas, a través de la liberación de proteínas morfogenéticas, en este caso la 2 y la 7, actúan sobre la diferenciación de las células mesenquimáticas del saco para que se diferencien a cementoblastos. El CP23 es un factor específico de la diferenciación de los cementoblastos. De esta manera, las células que se apoyan sobre la dentina radicular se diferencian a cementoblastos y comienzan a sintetizar y secretar matriz de cemento. Fíjense que el resto de las células del saco van a diferenciarse a fibroblastos del ligamento periodontal y a osteoblastos del hueso alveolar. Mientras tanto, hacia apical, la formación radicular continúa. Acá entonces estamos viendo las células epiteliales de la vaina de Herwig que comienzan a separarse y a disgregarse y sobre esas separaciones empiezan a invadir las células mesenquimáticas del saco. Fíjense que acá ya tenemos una capa de cemento sobre la dentina radicular y tenemos células diferenciándose a cementoblastos. Y como consecuencia de la disrupción de la vaina de Herwig, pueden quedar restos epiteliales en el ligamento periodontal, y son los restos epiteliales de Malassez. Recordemos que a nivel radicular, ninguno de los tejidos es de origen epitelial y ninguno de los tejidos de sostén del diente, ninguno de los tejidos periodontales es de origen epitelial, con lo cual lo único epitelial que puede existir en esa zona, que son los restos epiteliales de Malassez, solo pueden provenir de la única estructura epitelial que hubo, que es la vaina epitelial de Herwig. Y también en este momento de campana de la pieza dentaria es cuando empiezan a esbozarse los gérmenes dentales de las piezas dentarias permanentes, porque hasta ahora veníamos describiendo la formación de los deciduos o temporarios. En este momento, cuando la pieza dentaria temporaria está en un estadio de campana, de la misma lámina dental que dio origen al germen dental, se emite una proyección hacia el lingual de esa pieza dentaria en formación, que es el esbozo de la pieza dentaria permanente que va a reemplazar ese diente temporario. Los incisivos, caninos y premolares permanentes surgen como proliferación de la lámina dental del diente deciduo que lo precede y comienza
el esbozo de esas piezas dentarias permanentes alrededor de la semana 20 de vida intrauterina. Sin embargo, los gérmenes de los molares definitivos no tienen un antecesor temporario. ¿Cómo se forma el esbozo de esos gérmenes? Se forma cuando el hueso que le va a contener a esas piezas dentarias adquiere un tamaño adecuado que permita el desarrollo de las piezas molares, recién ahí la banda epitelial primaria o la lámina dental emite una proyección hacia distal que va a originar los esbozos de los molares. Y esto va a ser en distintos momentos del desarrollo de esa persona. Fíjense que, por ejemplo, para los primeros molares permanentes, el esbozo hacia distal de la lámina dental aparece en la semana 20. Sin embargo, el brote que va a determinar la formación del tercer molar aparece recién a los 5 años del individuo. Y como resumen, les dejo este cuadro en donde podemos observar que el germen dental es una estructura que tiene un doble origen, un origen ectodérmico en el ectodermo del primer arco y un origen mesenquimático en el mesenquima craneofacial correspondiente al primer arco. Y de las 3 estructuras que forman al germen, recordemos que una es ectodérmica, que es el órgano del esmalte, y las 2 restantes son mesenquimáticas, que son la papila y el saco dental. ¿Qué se va a formar a partir del órgano del esmalte? Bueno, a partir del órgano del esmalte se van a diferenciar los ameloblastos y se va a formar el esmalte dental. Pero además se va a formar la vaina radicular de Herwig, que es la que va a guiar e inducir la formación de los tejidos radiculares. No va a formar los tejidos radiculares, sino que va a guiar e inducir su formación. ¿Quién va a formar a los tejidos radiculares? El dentina y pulpa radicular se van a formar a partir de la papila y el cemento dental se va a formar a partir del saco dental. Si vamos a la papila dental, que es de origen mesenquimático, las células que se van a diferenciar van a ser los odontoblastos para formar la dentina y los fibroblastos, que van a ser las células principales de la pulpa. Y del saco dental se van a diferenciar cementoblastos para formar cemento, fibroblastos para formar el ligamento periodontal y osteoblastos para formar el hueso alveolar que contiene a esas piezas dentarias en desarrollo. Bueno, muchas gracias y les dejo la bibliografía recomendada para poder abarcar el tema de esta clase.